Muy buenas, mis queridísimos hipsters. Hoy estamos un día más queriendo generar impacto positivo y, como siempre, hago el esfuerzo de traer personas que yo creo que te pueden aportar muchísimas cosas interesantes. Mi invitado de hoy ha sido alto directivo de múltiples empresas, también ha sido emprendedor, ha escrito 17 libros, yo no sé de dónde saca el tiempo para hacer tantas cosas. Las personas que leemos desde fuera le consideramos un humanista y ahora hablaremos de por qué. Y recientemente ha escrito un libro que se llama 40 noches en el desierto. Vamos a ver de qué trata todo esto. Bueno, Julián, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer de tenerte en el programa, de verdad. Igualmente, un placer estar con vosotros. Bienvenido. Sé que tu agenda es apretada, así que te agradezco mucho que saques el ratito para estar con nosotros. Encantado, con todo gusto. Lo primero que te tengo que preguntar, Julián, es, ¿tú quién dirías que eres? ¿Quién es Julián Gutiérrez? Pues probablemente una persona muy rebelde, aunque no lo parezca, muy inconformista. Bueno, si tuviera que escribir mi biografía, la titularía algo así como Por trochas y a la contra. Digo por trochas porque me gusta mucho más ir por esos caminos rústicos de montaña, perdidos, que tienes que ir descubriendo y que son muy sinuosos. Me gusta mucho más eso que las autopistas. Y me gusta mucho más ir a la contra. Yo creo que cuando alguien va por donde va todo el mundo, va equivocado. Esto te he escuchado decirlo varias veces, lo de que eres una persona rebelde. ¿Cómo ser rebelde sin parecerlo? Porque no me pareces... La gente tiene la imagen del rebelde, ¿no? Del que viste de una manera determinada o el que es de una forma muy cliché determinada de ser rebelde, pero tú no aparentas ser rebelde. Entonces, ¿cuál es tu forma de ser rebelde? Bueno, pues es a ver, es que la gente juzgamos a los demás por lo que vemos. Y probablemente tú tienes razón que lo del ser rebelde significa pues llevar posiblemente peros raros y ir con los pantalones destrozados, que bueno, no tiene nada que ver. Es el cliché que tenemos en la cabeza. Es el cliché que tenemos en la cabeza. A mí me gusta mucho ir con vaqueros y me gusta mucho ir con pantalón de montaña por la montaña. Mi rebeldía es de ese tipo. Mira, mi padre me dijo una vez hace mucho tiempo, bueno, cuando yo era niño, si quieres aprender a ser algo valioso en la vida, procura ser montañero. Porque aprenderás lo que es el esfuerzo, aprenderás lo que es la satisfacción del logro cumplido, aprenderás también lo que es el fracaso para poder subir nuevas cimas y aprenderás a ser autónomo. Eso es una forma de definir la rebeldía. Y yo soy así, un poco respecto a mi forma de interpretar en general la vida. Y también las empresas. No he sido una persona, digamos, cómoda en las empresas en ese sentido. ¿Y cómo se hace una carrera tan larga siendo el incómodo de la empresa? Te voy a contar el secreto. Cuando yo tuve la fortuna de hacer fama, de ser transformador de proyectos en crisis, que como yo digo siempre los transformaba, no decía mejor o peor, pero transformarlos los transformaba. Bueno, cuando tú tomas un proyecto en crisis, tiene la ventaja de que la gente te deja autonomía total. Porque la gente, a las cosas que son incómodas y huelen mal, procura no arrimarse. Eso te permite tener una libertad absoluta. Y luego todo lo que tienes que hacer, si sale bien, es repartir medallas, es muy importante, a todo el conjunto pues, de personas que quieren apuntarse el tanto y que bueno, lo compartes con ellos porque yo creo que las ideas a uno le sobran. Entonces dejarles que compartan eso, pues tampoco pasa nada. Es un tema de, bueno, cada uno tiene su valoración puesta. Y yo creo que esa es la clave. Mis jefes me han dicho, tú es que siempre has hecho lo que te ha dado la gana. Y es verdad. Ahora empiezo a entender esto de que escribas un libro que se llama 40 noches en el desierto, porque claro, has vivido en el desierto muchas veces. Llegabas a una empresa que estaba pasando por un desierto sí. Y tenías que ver cómo levantar eso. ¿Cómo se hace? Porque la verdad que a la gente no le suele gustar llegar a tener que encargarse de los marrones que otros han generado. Bueno, ¿Por qué tú? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, tú llegas a una empresa en la que hay personas. Y por consiguiente, una empresa esencialmente es eso. Digamos que la circunstancia económica es una consecuencia que vale para el conjunto de personas y de familias que están allí. Ahí han llegado por una situación. Puede haber culpables o no. Mi misión no es la de empezar a buscar culpables. Mi misión es la de conseguir que esa empresa reaccione y tratemos de reestructurarla para que sea una empresa valiosa de la que todos nos sintamos orgullosos. ¿Cuál es la clave que yo he utilizado? Conectar con las personas. Yo no soy más listo que los demás,
había muchos negocios de los que yo no tenía experiencia. Pero las personas saben lo que hay que hacer. Entonces, cuando tú les brindas oportunidad y les permites que te insuflen eso que ellos creen y lo coordinas un poco y les animas, la gente acaba activando la empresa. Y te encuentras que la transformación pues va surgiendo. Porque la gente trabaja para sí también. Y Julián, perdona que te interrumpa, pero esto que es tan evidente, o sea, cuando tú me dices esto es que a mí me suena, a lo mejor es porque yo, igual somos almas gemelas, ¿no? Yo creo absolutamente en todo lo que estás diciendo. ¿Qué pasa en el mundo de la empresa? Que eso no es la realidad común. Pues pasa eso que... de conectar con las personas, eso de que las personas es lo más importante. Todos esos valores que me estás diciendo, de yo vengo y quiero compartir las medallas con los demás, o sea, me estás diciendo cosas que a mí me suenan a gloria, pero sé que a otras personas les está haciendo el cerebro y no ven a la empresa de esa forma, ni ven al directivo de esa forma. Pero bueno, vamos, es que es una forma de entender la vida. Si tú crees que la forma de entender la vida es esa, pues actuarás de esa forma y actúas con naturalidad. La gente cuando te ve si eres natural o no, es lo primero que te capta. Porque claro, y tú a ellos también, que te pongan una sonrisa cuando eres director general de una empresa es muy fácil, te lo van a poner por el hecho de verte porque consideramos que es así. Pero yo siempre decía una cosa a mis directivos, le decía, mira, yo siempre pienso que cuando hay 3 españoles hay como mínimo 5 opiniones. Entonces, si yo ante un problema que tenemos en la mesa hay unanimidad, voy a pensar 2 cosas, o que estoy delante de una colección de idiotas o que me están engañando. Y yo no quiero ni idiotas ni gente que me engañe. Yo creo que la lealtad es poder decirle a la persona aquello que sinceramente crees que piensas y que crees que deben ser así las cosas, en el bien entendido de que si luego la decisión es de otra persona y toma una decisión distinta a la que tú crees, te comprometes también a respetarla y a empujarla. O sea, la falsedad es lo peor, porque una decisión equivocada se puede corregir. Una decisión falsa en la que uno dice que sí, pero luego hace lo contrario, etcétera, etcétera, eso es difícilmente corregible. Y de esa forma avanzas. ¿Por qué en las empresas pasa esto? Y primero porque yo creo que nos hemos equivocado en una cosa, es decir, es que pensamos que saber más es lo que resuelve los problemas, y no es cierto. No es cierto. Lo que resuelve los problemas es el sentimiento. Lo que mueve a las personas por un proyecto es la sensación de empuje, la energía que son capaces de aportar porque les compensa. Y no solamente por tema económico, que también, pero hay otras razones importantes. Y yo creo que esa es la clave fundamental. Entonces, bueno, hay mucho directivo muy tecnólogo, falta mucho caché en la alta dirección, porque en la alta dirección se ha vaciado de gente muy madura, se ha metido el empuje de gente muy joven, que tiene grandes valores, evidentemente, pero que probablemente les falta caché y están muy preocupados, porque tienen su hipoteca muy reciente y están sometidos a una presión en la que ceden. Claro, cuando tienes una persona que tiene ya 57, 58 años y su vida más o menos terminada y le das una orden, te hará un contrapeso. Ya. Porque es muy importante para un jefe tener contrapesos. Claro. Y yo siempre los he buscado, es que me parece que es fundamental. Pero bueno, esa es mi forma de dirigir, hay otros que tendrán otra forma y oye, bueno, pues allá cada uno con la suya y con sus responsabilidades, ¿no? Bueno, yo creo que nadie tiene duda, Julián, de que tu carrera y lo que aportaste a las empresas ha sido muy positivo, con unos valores muy importantes y eso es maravilloso. Ojalá los que nos están escuchando rescaten de ti ese espíritu de traer valores y de cuidar a las personas. ¿Por qué decides escribir? O sea, una persona que estaba, bueno, no voy a decir cómoda, porque un rebelde nunca está cómodo en ningún sitio, pero que estaba bien y que ya estaba aportando cosas que tenía sentido para ti. Yo entiendo que tenía mucho propósito para ti. Ahora hablaremos del propósito, que para mí es una palabra fundamental en la vida. ¿Por qué decides escribir? ¿Qué es lo que te enciende la llama? Es una vocación de niño. Yo empecé a escribir cuando tenía 10 años, guardo mis diarios de entonces, mis pequeñeces, aquellas cosas. Publiqué mi primer artículo en el diario Montañés, de donde yo soy, Sí. que se llamaba Nuestro pequeño gran deporte de los bolos. El bolo palma es un deporte muy tradicional, rural, y yo tenía mucho contacto con ello por mi padre. Y lo publiqué, bueno, pues fue el primer día, tenía 14 años, y luego pues seguí escribiendo cosas pues para mí. Y un buen día pues hice un viaje cicloturista, y en aquellos tiempos que las bicis eran como eran y tal, y bueno, pues lo escribí para mis hijos.
Y tuve la fortuna de que pasó alguien por casa, vio aquello que estaba en borrador, lo leyó, le gustó y me lo publicaron. Y desde entonces pues he continuado escribiendo y he tenido la fortuna de encontrar gente que ha creído en mí y que me ayuda a publicar los libros. Bueno, es otra característica mía. Yo soy una persona que tengo mucha suerte. Yo he caído de pie en esta vida. Si hay una estrella, estoy convencido. Yo la suerte a veces me cuesta creérmela, ¿no? Creo que se traduce más a esfuerzo y haber aprovechado lo que se te ponía por delante. Bueno, yo creo que la suerte... Mira, yo creo que yo conozco muchas personas mucho más inteligentes que yo, mucho más trabajadoras que yo. Evidentemente tienes que tener cierto grado de conocimiento de lo que hablas y tienes que tener cierto grado de esfuerzo, sin duda alguna. Pero hay gente que tiene mala suerte, que cae en las cosas... Esto es como el inoportuno. Hay gente que es inoportuna siempre. Y es que es así, lo tienes entre tus amigos que dicen, este es el inoportuno. Si quieres buscar un momento de oportunidad, dices, ¿tú cuándo lo harías? Y hazlo en cualquier momento menos cuando te diga él, porque cae mal. Pues esto es igual, yo creo que la suerte también existe y es un tema del destino. Yo nací con una buena estrella y he tenido esa fortuna en la vida, afortunadamente, y espero que me siga ayudando los siguientes años. Hablemos de tus viajes, porque esto es lo que ya nos mete directamente en el libro. A mí me ha parecido apasionante esa necesidad que tienes de repente desaparecer y perderte por ahí para conectar contigo. De hecho, tienes algo que sueles hablar que me gusta mucho y que me gustaría que me lo expliques, es esto de tener, representar y ser. ¿Qué te refieres cuando hablas de estas tres palabras y qué significan para ti? Eso es una herramienta que yo enseño cuando trabajo con alta dirección en mis seminarios de negociación. Y les digo que estamos confundidos. Las personas se mueven por el tener, que es algo que está sesgada la sociedad hoy en día. Las personas se mueven por el representar, que también está muy sesgada. Representar, aparentar. Aparentar, sí. Bueno, pues digamos el cargo, lo que eres, el poder que tienes, etcétera, etcétera. Pero luego está el ser de la persona. Ya. Y el ser es un movilizador muy importante de la persona. ¿Y qué es lo que realmente eres? Y qué es lo que realmente eres. Y porque es lo que aparentes... Bueno, es mira, la fachada, claro, pero lo que hay lo detrás que aparentes es lo que importa, ¿no? es una tarjeta que te han dado y que pone ahí que eres no sé qué. Y que hoy la tienes y mañana no. Efectivamente. Y lo grave y lo dramático es que el día que detrás de tu nombre que pone Julián Gutiérrez Conde, director general, se borra la palabra director general porque ya no lo eres, te quedas con lo que tú eres. Y entonces es cuando te demuestras... Con Julián Gutiérrez. Claro, entonces te tienes que demostrar a ti mismo qué es lo que eres en la vida y qué es lo que puedes hacer. ¿Y tus viajes iban por ahí o por qué decides hacer esos viajes? Mira, en primer lugar, yo una cosa que he respetado siempre y siempre he hecho ha sido tomarme mis 30 días de vacaciones, en cualquier puesto. ¿Vale? Pero tienes familia. Sí, claro. Y que tengo les tres decía, hijos. bueno, chicos, las vacaciones son para mí. Me voy yo. No, vamos a ver, vamos a ver. Yo he hecho muchos No, viajes... dame el secreto porque yo a mi familia eso no se lo puedo decir. He hecho muchos viajes con ellos. He hecho muchos viajes con ellos. Desde niños. Nuestras vacaciones eran, pues vámonos a Picos de Europa y o vámonos a Inglaterra o vámonos a Colombia. Depende de las épocas de la vida que yo tenía. Tuve la fortuna de tener una mujer muy comprensiva, o tengo, que al final es una mujer que aceptaba que yo en un momento dado necesitaba irme 3 días de los 30 a mi aire. Vale. Y entonces, bueno, pues me aceptaba. ¿Compartías? Claro, me aceptaba, bueno, no sé si compartía, bueno, pues no protestaba. Y entonces me permitía que yo tomara mi bicicleta en Cerezo de Abajo y me fuera hasta San Vicente de la Barquera 3 o 4 días yo solo perdido. Porque para mí perderme Y además lo haces solo, siempre lo has hecho solo. Solo. Sí, es una connotación importante de tus viajes. Sí, es que el viaje solo tiene algo especial. Como yo decía en mi último libro sobre viaje, aprendes a hablar con tu sombra, que es tu compañera de toda la vida. El día que tu sombra ves que no te sigue bien, preocúpate porque algo está pasando. Y el viaje solo te suceden cosas que yendo dos es imposible. Primero, yendo dos o yendo más, tienes que respetar una serie de cosas, una serie de reglas, con lo cual eres menos libre y puedes ser menos bohemio. En segundo lugar, tienes que soportar los gustos de cada uno, que uno puede querer llegar andando 20 kilómetros y resulta que luego quiere irse a tomar copas, y tú andas 20 kilómetros y quieres irte a dormir o ponerte a escribir. Y entonces el viaje solo, pues a mí me ha aportado mucho, y los viajes han sido solos, han sido en solitario. Otras veces he hecho viajes muy interesantes con mis hijos, pues que les he metido en sitios muy raros, en el desierto. Les he tenido allí metidos 15 días para que sepan lo que es la vida dura. O les he tenido 12 días viviendo con unos pescadores en medio del Amazonas, entrando por Colombia, por Leticia,
que los encontramos de casualidad. Y ahí estuvimos 12 días, volvimos de picaduras hasta arriba, pero fue un viaje apasionante que mis hijos jamás olvidarán. Bueno, por lo menos que de su padre se queden con aquel viaje. Madre mía, qué interesante. Pero depende de las edades, ¿eh? Bueno, y hablando concretamente de este viaje que cuentas en el libro de 40 noches en el desierto, para mí el número 40 quiero que sepas que es un número muy importante, por varias razones. Hay uno de mis libros favoritos, se llama Una vida con propósito, de Rick Warren, es el libro más vendido después de la Biblia. Y en ese libro me sorprendió, primero, el libro son 40 días, él te propone que lo leas en 40 días, cada día te lees un capítulo y aplicas una serie de cosas prácticas que él propone, ¿no? Me marcó mucho el que empieza diciendo, lo primero que tengo que decirte es, la vida no va de ti. Como directamente sacando toda la parte del ego y todo eso, ¿no? Porque cuando mi vida con propósito, mi vida, no, esto no va de ti. Y me marcó mucho, ¿no? Y lo de los 40 días, además, también. Luego yo este año hago 40 años, mi mujer los hizo el año pasado, y estoy pasando mi crisis de la Edad Media, que digo yo, donde he roto con un montón de cosas, donde me pregunté, por ejemplo, pues eso, ¿no? ¿Qué quería yo que mis hijos pensasen de mí? ¿Qué quería? Que pensase que era un empresario, que había ganado dinero y que toda su vida estuvo persiguiendo la zanahoria del dinero, o es alguien que tiene unos valores, unos principios, unos ideales por los cuales está luchando, ¿no? Y al final decidí hacer eso y he hecho muchas cosas que las personas que me ven de fuera piensan que son una locura, ¿no? Entonces, yo estoy pasando mi desierto de cierta manera. Cuéntame el tuyo. ¿Cómo fueron esas 40 noches? El desierto de los 40 que estás pasando es mucho más dulce que el de los 60, ¿eh? Ya te lo digo, o sea, sí, te lo digo para que te vayas preparando. Pues entonces me cachis en la mar. Pero, a ver, son etapas claves en la vida. Lo del número 40 realmente no es un acierto mío, es un acierto de mi editora, que ella dijo, le ponemos 40 noches. Yo había titulado el libro simplemente 40 noches en el desierto. Y ella dio eso, yo creo, con buen criterio, porque el número 40, como tú dices, tiene cierta relevancia, cierto sentido mágico, etcétera, etcétera. ¿Cómo surge el viaje? Bueno, pues que como eres una persona, digamos, aventurera y un poco rebelde, pues al final hay cosas de la sociedad que te chirrían, que no te convencen, y como lo encuentras en sitios solitarios, porque eres una persona un poco solitaria en este sentido, pues podía haber vivido estos 40 días también perdido en la montaña. Pero los viví, o como te dije, en el Amazonas, pero los viví casualmente pues en el desierto, o en ese entorno he construido el libro de esos 40 noches ahí. Pero en principio no sabías que ibas al desierto. Simplemente cogiste el coche y dijiste, me voy. No, a ver, es que la historia del libro es una cosa y la vida real es otra. Yo sabía que iba al desierto, yo sabía que quería ir a algún sitio que me sacara de, pues la turbulencia cotidiana. El desierto, que ya empieza a no ser tampoco lo que era. Bueno, el primer desierto que yo viví hace 30 años no tiene nada que ver con el último desierto que he vivido, en el que ya te puedes encontrar coches echando carreras por cualquier duna y te pueden caer encima, que a punto estaba en algún momento. Pero el desierto en aquel momento era un desierto, pues inexplorado, entre comillas, con una... La gente, cuando llegas al desierto y tú te vas aproximando, te vas alejando de la civilización y vas entrando en el desierto... Solo. Porque eso también lo has hecho solo. Eso lo hice solo, una de las veces solo, luego también fui ido con mis hijos, pero esta vez solo, hasta que encontré allí un guía, un chaval. ¿El famoso beduino? El famoso beduino, que se llama Hadani, que pues hablando con él, pues me dice, me lanza una frase y me dice, cuando eres dueño de la nada, eres dueño de todo, porque te haces dueño del tiempo. Y entonces yo le pregunto, oye, ¿esta frase es tuya? Y me dijo, no, es de un tío mío que es sabio. Eso lo cuento en el libro. Y pues la reacción inmediata de un occidental, oye, yo quiero conocer a tu tío. Y la respuesta inmediata de alguien que está en el desierto, el silencio. Y hasta al cabo de 2 días no voy a surgir, sugerido por él, porque yo me di cuenta del error que había cometido, el hecho de que podíamos ver a esta persona. Esta persona es, con la que yo, el Segur, al que yo me refiero en el libro, es una persona compuesta de varias personas, ¿no? Es una composición que yo he hecho de diferentes personas. Bueno, son las conversaciones, las reflexiones, lo que te impacta, esas conversaciones y esos sentimientos al lado de una hoguera en medio del desierto. ¿Cuáles fueron las 3 cosas principales que te quedas de esas 40 noches?
Si tuvieras que resumir lo que yo sé que son muchas... El tiempo, la gestión del tiempo. Y vuelvo a lo mismo, cuando yo hablo y de alguna forma trabajo con directivos sobre el tema de metodología en la gestión de negociaciones y conflictos, siempre les digo lo mismo. El que es dueño del tiempo tiene la mayor herramienta posible. Pero ¿cómo se puede ser dueño del tiempo si es lo único que no tenemos? O sea, no bueno, no tenemos porque no queremos. Tú no sabes cuándo te vas a morir, no sabes... Bueno, evidentemente no controlas, eso es. No, quiero decir, ¿cómo se hace eso? Me parece complicado. Bueno, pues porque si me toca morir mañana, pues me he muerto. Así que tampoco... La muerte para mí, sinceramente, tiene un sentimiento de aventura. Mi padre se ha muerto hace muy pocos meses. Yo para mí era una persona excepcional. Mi primer lector de mis libros en borrador, etcétera, etcétera. Una persona con 96 años, tiene una cabeza prodigiosa. Y le dije, papá, pues buena suerte en tu nueva aventura, ya nos encontraremos. Yo creo que es una forma de ir a una nueva aventura. ¿Qué existe detrás? No lo sé, pero es una aventura. Y tienes que tomártelo así, porque bueno, la vida se te acaba. Yo creo que lo grave que nos impacta mucho es la sensación de angustia permanente que tenemos con el tiempo. Sí. Y el día que paras y dices, bueno, ¿y si no lo hago, qué pasa? Pues no pasa nada. Yo me acuerdo que le decía algunas veces a la gente, oye, ¿tú tienes algún compañero tuyo cuando llama a su jefe va a verle 10 minutos más tarde que tú? Me dijo, sí. ¿Y existe? Sí. ¿Y cobra? Sí. Entonces no se les mata, ¿no? Pues si no se les mata y existe y cobra, pues es que se puede ser así. Entonces, es que el tiempo tiene una parte muy importante de autodominio. Okay. Entonces nos generamos mucha angustia derivada del factor tiempo y eso nos hace que seamos poco reflexivos, que entendamos que la calma es inactividad, lo cual es incierto. Ni la calma es inactividad, ni la... Ansiedad es productividad. Efectivamente. Que eso es como vivimos hoy, claro, muertos de ansiedad. Efectivamente, entonces vivimos con una ansiedad angustiosa y a mí me da mucha pena en las organizaciones ver gente angustiada, porque creo que es que la gente angustiada no obtienes de ella el rendimiento que puede darte. Y esa es la clave, el rendimiento global, humano, relacional, etcétera, etcétera. Y eso a mí es crítico. Si tú entiendes que la dirección es conseguir el rendimiento máximo de las personas, bueno, pues, pero no desde el punto de vista de interés, sino de que ellas mismas se encuentren en un entorno que les ilusione, ese empuje, pues que la gestión del tiempo es que es absurda, porque generas gente angustiada. Mira, te cuento una anécdota. Yo una de las organizaciones que entré, quizá la que más me costó transformar, yo había firmado como hoy y entonces me dicen, oye, mañana hay una presentación global y entonces pues me gustaría que fuera para presentarte. Y yo, bueno, pues iba camino de Santander y fui allí, pasé un momento, iba con uno de mis hijos, con mi hija, y hubo dos cosas que entre aquel tipo se fumaba. Y era una sala como con 500 personas más o menos cuando me presentaron y observé dos cosas. Primero, que la gente fumaba y daba unas caladas que llevaban medio cigarrillo. Y luego cuando me quedé al cóctel, lo siguiente que vi es que había mucha gente con las uñas comidas por aquí. Y pensé, esto puede ser por dos cosas. Una, o que los de recursos humanos, cuando hacen la selección, primero le dan un cigarrillo y dicen, fume usted, y solamente le queda una calada muy grande y se quedan con él. Y que luego miran a ver si tienen las uñas comidas. O la otra cosa es que hay un exceso de angustia. Fíjate, la herramienta que yo he manejado con más probablemente inteligencia y que más resultado me ha dado con los equipos directivos para transformar empresas es la despresurización. ¿Y cómo se hace eso cuando hay presión? Pues te puedo contar anécdotas. ¿Sí? Por ejemplo, una que me pasó quizá donde yo la descubrí. Nosotros estábamos entonces, había un lanzamiento del primer satélite español y nosotros éramos abridores de la póliza, había una angustia tremenda porque había mucha gente, muy complejo, y los equipos de técnicos que tenía yo de lanzamiento de satélites, un equipo de muy alto nivel. Entonces, que yo caí en una reunión allí de casualidad y a la salida con el nivel 4, el nivel 3 de ese grupo de personas que tenían allí, le pregunté, oye, ¿tú cómo estás viendo esto? Y me dijo, bueno, mal. Es un tema muy complicado, no sé si vamos a llegar a las primas, tú nos aprietas y te aprieta el consejo, estás aquí. Que yo me fui esa noche y al día siguiente me fui a verle, estaban reunidos ellos cuatro, y simplemente se me ocurrió decir lo siguiente, mira, vamos a pensar una cosa, quiero que penséis lo siguiente, mira, cuando cerréis una operación de 2.000 millones, que era en aquel caso el importe, yo quiero que penséis lo siguiente, que en vuestra compañía el negocio es de 200.000. Y vamos a ser igual de grandes con 202.000 que con 200.000. Lo que quiero es que hagáis una operación de la que estéis razonablemente satisfechos. Y yo os voy a apoyar. Oye, fue magia. Les quité toda la presión, a esa angustia
que la gente tenía porque tenía que cerrar, porque qué va a decir el jefe, porque nos jugamos todo, y automáticamente empezaron a generar nuevas opciones, nuevas alternativas y consiguieron llegar a un acuerdo muy satisfactorio. Wow. Es que... Wow. Creo que no es la línea que siguen las empresas hoy, de quitar la presión. Bueno, pero es que... Se piensa que cuanto más presión, más resultado. Con más presión, el resultado de la presión ya sabemos a dónde nos lleva. Ahora vamos a ver si practicamos el resultado de la gestión de la calma. La calma no quiere decir estar mirando santo advenimiento, ¿eh? La calma quiere decir la gestión de la calma, la gestión con calma de las cosas. Y yo creo que eso es un tema que aporta muchísimo valor. Tienes que luchar contra ti mismo, ¿eh? Porque yo he sido también muy agresivo, tampoco te creas que yo he sido un alma... He sido muy agresivo pero... Y te ha tocado aprender y darte muchísimo, cuenta que esa no era la mejor estrategia. Muchísimo. Pero a base de observar a la gente, viendo cómo la gente rinde. Entonces, cuando tú ves que la gente rinde más de una forma que de otra, pues varías tu forma de hacer las cosas. Una fortuna que yo he tenido, y esta es personal y me viene de mi padre también, parece que no me viene nada de mi madre, pero esto viene de mi madre, es que a mí los objetivos me han importado siempre 3 pitos. Y cuando hablaba con mi jefe me decían, pero el objetivo tiene que ser tal, porque bueno, tú pon lo que quieras. Es que no, que tú pongas lo que quieras. Yo voy a hacer lo mejor que sepa para llegar a donde mejor pueda. Y si te gusta, bien, si no te gusta, pues chico, hay un panorama enorme de gente, coges a otro y ya está, tampoco pasa nada. Es decir, que tu vida tampoco tiene por qué ser esa y tienes que ser el esclavo del triunfo. O sea, que tenías sangre fría, de cierta manera, en estas cosas. No, es que te voy a decir una cosa, ¿sabes cómo conseguía yo los resultados? Y era una persona que iba por resultados, evidentemente. Y yo creo que cuando tú te focalizas en un objetivo, a la gente la engañas. Porque a la gente le haces que llegue a una cima y cuando llega allí, dice, bueno chicos, pues ahora hay otra. Porque no estamos gestionando cima, estamos gestionando cordilleras. Claro, cuando tú quieres sacar más rendimiento, ¿qué te rinde más a ti? ¿El disfrutar con el trayecto o llegar al objetivo? Claro, sí. Cuando tú a la gente la haces a que desarrolle en el trayecto una satisfacción, llegan a ese objetivo y después llegan a otro. Si no pasa nada, si es que si no llegas al 80%, ya llegarás al año siguiente al otro. Si es que esta angustia que hay que llegar a 5.000 porque si no se va el fuego del mundo, y si llegamos a 4.900, ¿qué pasa? Nunca se acaba el mundo. Claro, si llegamos a 4.900, ¿qué pasa? Hombre, si no se acaba el mundo, tenemos más tiempo. Y si se acaba el mundo, coño, avísamelo y nos evitamos el esfuerzo, porque... Bueno, yo tengo un problema contigo, Julián, y es que me tiraría contigo horas y horas y horas escuchando. De hecho, perdí la noción del tiempo completamente. Me gustaría cerrar esta maravillosa entrevista y muchas gracias, de verdad, porque creo que has dado auténticas perlas para toda la audiencia que está escuchando. Es verdad lo que me dijeron por ahí de que eres una persona sabia. Bueno. A mí me lo ha parecido, ¿vale? ¿Cuáles son las leyes del desierto? En el libro hablas de unas leyes del desierto que todos deberíamos de aprender. ¿Cuáles son? Creo que es un buen cierre. Eso se lo pregunté yo a la gente allí y me dijo, y me acuerdo de algunas, ¿no? Pero 2 que me llamaron la atención. La primera es el sentimiento de acogida. Y lo llevan grabado hasta el extremo de que, bueno, si el enemigo te pide en un momento dado ser acogido, acógele. ¿Vale? Otra cosa que me llamó mucho la atención es que, bueno, los pozos tienen un propietario, pero no son de nadie, están a disposición de todo el mundo. Porque en el desierto el agua es vital, con lo cual... Y otra cosa que me llama mucho la atención es los niños, cuando van por primera vez al mercado, pues claro, se sienten perdidos. Y entonces la obligación de cualquiera de ellos es aconsejarle, acompañarle y recomendarle a cómo funciona el mercado. Esas son 3 cuestiones que ahí me dejaron muy tocado. ¿Acoger? Acoger al niño, que deja de ser otra forma de acoger al niño en el mercado. Sí, acompañar, ayudar. Y compartir. Compartir. Pues qué mejor forma, ¿no? Y pues sí. Y luego, pues probablemente otra cosa que me da mucha atención es el respeto a los contadores de historias. Porque, como en todas las sociedades, digamos, menos, vamos a decir, intelectualmente avanzadas en ese sentido, claro, la historia y la cultura queda en manos de los que las cuentan. Es una tradición oral. Y claro, a esas personas hay que respetarlas, hay que cuidarlas y hay que verificar que lo que cuentan obedece a la realidad.
Muy bien. Y eso es un mundo, bueno, es un mundo distinto al nuestro, no tiene nada que ver. Maravilloso. Bueno, Julián, te agradezco muchísimo tu tiempo. Desde luego he aprendido Vosotros. toneladas contigo y espero que tu libro llegue muy lejos porque desde luego hay grandes lecciones que aprender ahí. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer, encantado. Hipsters, generadores de impacto positivo, espero que hayáis sacado grandes píldoras de aprendizaje de esta maravillosa entrevista. Yo luego me llevo muchísimas cosas, pero me voy a quedar con acompañar, con compartir y con proteger de cierta manera, ¿no? O cuidar a los que tenemos a nuestro alrededor. Nos vemos en el próximo programa y no te olvides de, si te ha gustado este programa, compartirlo con otras personas para que podamos llegar a mucha más gente y sigamos generando impacto positivo. Nos vemos en el próximo programa.